Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 66, Batalla de Gladiadores. En ese momento todos estarían viendo a Bardo y a Smough, donde Circe diría, ¿Bardo-kun será acaso capaz de derrotar a ese sujeto? Mientras que Bonnie también estaría mirándolos, donde ella diría, ese sujeto es un verdadero demonio, pero por lo que vi en la batalla contra Dividions, Bardo también tiene un gran poder. Por su parte, el grupo de Bali también estaría mirando esto sorprendidos, donde Otis miraría a Bardo, y después diría, ¿con qué hundí? Por su parte Smough vería a Bardo, y después diría, ¿estás listo? A lo que Bardo le diría, ojalá que no te arrepientas. Así Smough desaparecería, y aparecería enfrente de Bardo, y le daría un golpe, pero Bardo desaparecería, y aparecería detrás de él, y después le daría una fuerte patada en su rostro, donde Smough la recibiría, y después se alejaría, donde todos se sorprenderían, a lo que Smough se sujetaría la mejilla, y en eso diría, vaya, ese sí que fue un buen golpe, a lo que Bardo lo vería, y en eso él daría un fuerte impulso. Pero al mismo tiempo, el suelo detrás de él se rompería, y luego Bardo le daría un fuerte golpe a Smough, quien lo bloquearía, así ambos harían retumbar todo, pero después ambos desaparecerían, a lo que Kateria diría, ¿a dónde fueron? Pero después arriba de ellos, en el cielo solo se lograrían escuchar grandes ondas de choque, al mismo tiempo que todo temblaba, mientras una gran cantidad de rocas eran destruidas, al igual que una gran parte de escombros caían. Así Bardo y Smough se comenzarían a mover a una gran velocidad mientras chocaban sus puños. Ante esto, todos se quedarían sorprendidos, incluidos el grupo de Bali, donde Vico diría, su velocidad es tanta, que no logro verlos, a lo que Bali diría, maldición, mientras que Otis también estaría sorprendida, pero después Circe diría, rayos, aún después de todo lo que hemos visto, Bardo-kun sigue siendo alguien muy rápido, donde incluso los chicos no lograrían verlo. A lo que Kiba diría, su velocidad es tanta que ni con mi haki de observación puedo verlos, a lo que Koneko diría, Bardo-senpai, pero acaso, él durante el tiempo que no nos vimos, también entrenó, donde Ikaros trataría de usar su magia, pero tampoco lograría verlos, a lo que Bonnie diría, rayos, esta pelea es diferente de la anterior, ambos están yendo con todo desde el inicio, pero ¿cómo es posible que esto suceda? En ese momento Issei comenzaría a despertar, donde Asia diría, Issei-san, así todos lo verían, y después dirían, Issei-kun, a lo que él diría, ¿pero qué pasó? Donde algunos llorarían, mientras decían, Issei, qué bueno que estás de vuelta con nosotros, donde Issei se confundiría, y después diría, de vuelta, así ellos le explicarían qué fue lo que pasó, y cómo fue que Bardo logró detenerlo, donde Issei se sorprendería, pero después diría, ¿qué? ¿En verdad hice todo eso? Así ellos asentirían su cabeza, pero después Issei mientras comenzaba a llorar, ya que recordaría cómo fue que Asia había desaparecido, y sobre todo, lloraría por escuchar que la había atacado, donde él diría, Asia, en verdad, perdóname, por favor, donde ella lo abrazaría, y después diría, está bien Issei-san, así ella lo consolaría, y después Issei dejaría de llorar, y en eso todos escucharían un fuerte estruendo, y después al mirar hacia la batalla, verían como Bardo y Smough estaban intercambiando golpes a una gran velocidad, mientras aparecían y desaparecían, donde en un descuido de Bardo, Smough le daría un fuerte golpe con su mazo en su espalda, así Bardo sería enviado a estrellarse contra unas rocas, donde se levantaba una gran cortina de polvo, al mismo tiempo que Smough se quedaba parado encima de una gran roca, a lo que todos se sorprenderían, pero después Smough diría, no lo haces nada mal, valió la pena esperar tanto por esta batalla, pero después los chicos dirían, Bardo oro, así la cortina de polvo comenzaría a despejarse. Y Bardo no saldría, donde Gasper diría, pero ¿por qué Bardo-senpai no sale de ahí? No me digan que, a lo que Koneko le daría un golpe, y después diría, Gasper, no digas eso, pero después Smough también comenzaría a impacientarse, y después diría, oye, ¿qué rayos pasa? ¿Por qué no sales? Pero después Smough recibiría unas fuertes patadas en su rostro, donde sería enviado a estrellarse contra unas rocas, así provocando que todo temblara, mientras también se alzaba una cortina de polvo, donde Bardo estaría ahí, a lo que Rosways diría, Bardo-san, ahí está. Así todos los chicos, y los líderes se pondrían felices, pero después Bardo estrecharía la mirada, y en eso de la gran cantidad de escombros que estaban arriba de Smough, estos se destruirían, y de ahí saldría él, donde todos se sorprenderían, pero después Xenobia diría, ¿qué? ¿Aún está vivo? Rayos, ¿acaso ese monstruo no puede ser derrotado? A lo que Smough comenzaría a caminar mientras movía su brazo. A lo que él diría, vaya, ese sí que fue
un buen ataque, pero déjame decirte que aún no lograrás hacer gran cosa, a lo que Bardo pensaría, y ni siquiera ha usado su fruta, a lo que Smough después diría, déjame decirte algo, tendrás que usar más poder para poderme causar un gran daño, ya que un error que cometí a lo largo de mi estancia con Loki, fue que consumí muchas de esas malditas frutas sagradas, y mi cuerpo, de cierta manera, se volvió mucho más resistente. Ante esto todos se sorprenderían, pero después Odín comenzaría a sudar, mientras decía, rayos, así que es cierto, esa fruta no solo te da el poder para sanar todas las heridas o enfermedades, también hace que tu cuerpo con el tiempo si la consumes muy seguido, se vuelve más resistente, a cambio de años de vida, mientras que por su parte Opis diría, ¿quién lo diría? Un sujeto que tiene ganas por morir, a lo largo de mi existencia, es a la primera vez que escucho algo así. A lo que Smough después diría, bueno, veremos tu resistencia ahora, ya viste la mía, así él sacaría su mazo, y después lo azotaría contra el suelo, donde Bardo diría, ¿qué es lo que va a hacer? Pero después Smough desaparecería, y en eso Bardo escupiría sangre, donde todos se impactarían, ya que Smough estaría enfrente de él, mientras tenía su mazo golpeando el estómago de Bardo, a lo que los chicos dirían, pero qué velocidad, así Smough diría, eso no fue suficiente. Hagamos otra prueba, así Smough envolvería sus manos, y su arma en haki, y después volvería a golpear a Bardo, pero esta vez, sería tanta la fuerza, que el mazo le crearía algunas heridas en el cuerpo a Bardo, así Smough comenzaría a aparecer, y desaparecer, mientras golpeaba a Bardo, una y otra vez, donde Bardo seguiría escupiendo sangre, donde todos estarían horrorizados por eso, donde Kateria diría, no Bardo-san, mientras Koneko, Kiba, Zenobia y Ninfu estarían con una gran impotencia. Mientras Ikaros también, y sus ojos estaban comenzando a cambiar de color, debido a la ira que estaba sintiendo, por su parte, Arthur diría, creo que si alguno de nosotros, estuviera recibiendo esos golpes, ya estaríamos muertos, pero Bardo-kun, a lo que Vikou diría, que tanta resistencia debe tener ese tipo, mientras que Bali estaba algo frustrado por eso, donde pensaría, un maldito humano, ¿en serio un maldito humano me ha sobrepasado? No, eso no puede ser, en eso, Smough estaba a punto de golpear a Bardo. Pero después Bardo de un golpe tendría su forma ultimate, donde le acertaría un fuerte golpe en el rostro a Smough, el cual sería enviado por los aires, pero después Bardo aparecería detrás de él, y en eso le daría un fuerte golpe en su espalda, y lo regresaría por donde vino, para después aparecer delante de él, y juntar sus manos, y después darle un fuerte golpe en su estómago, pero al mismo tiempo, Bardo mantendría sus manos envueltas en energía, y esto causaría que Smough escupiera sangre. Así Bardo trataría de darle otro golpe, pero Smough después con su mazo le daría un golpe en sus piernas, provocando que Bardo cayera, pero después Smough se alejaría de él, donde Bardo lo seguiría, y después ambos comenzarían a moverse a una gran velocidad, mientras iban creando fuertes ondas de choque, al mismo tiempo que aparecían y desaparecían, donde Smough diría, no lo haces nada mal, a lo que Bardo diría, cállate, así ambos seguirían con su intercambio de golpes, donde ambos comenzarían a romper el suelo debajo de ellos, mientras que también, ambos se tomarían de las manos, y comenzarían a realizar una lucha de fuerzas, mientras Bardo activaba su haki del rey, lo que le estaría dando más ventaja, y estaría haciendo que Smough retrocediera, donde él se sorprendería un poco, y después diría, su haki es muy fuerte, pero después Bardo daría un fuerte grito, y en eso se alzaría, y le daría un fuerte rodillazo en su rostro a Smough, quien se soltaría. Y después Bardo le daría una fuerte patada que lo alejaría, así Smough usaría su mazo para reponerse, donde se detendría, para después el limpiarse la sangre, y mirarle a Bardo con una gran sonrisa, así él diría, hay muy pocos que logran hacerme sangrar, y nadie lo había hecho desde hace 50 años, así todos se sorprenderían, pero después Smough aumentaría más su poder, y se abalanzaría sobre Bardo a una gran velocidad, mientras le daba un fuerte cabezazo, donde Bardo cubriría su frente con haki de armadura. Pero lo recibiría de lleno, así como sería tomado por sorpresa, donde su frente comenzaría a sangrar, así todos se sorprenderían, y después Kiba diría, no puede ser, incluso Bardo usó su haki de armadura, y ese tipo logró hacer que sangrara, pero qué poder tiene, así los líderes también se impactarían, al igual que el grupo de Otis, pero después Smough cargaría una gran cantidad de poder en su mazo, y después golpearía a Bardo, así Bardo sería enviado a estrellarse contra unas rocas.
mientras escupía sangre, así se levantaría una cortina de polvo, pero después Bardo se repondría, mientras tenía una gran parte de su rostro teñida en sangre, a lo que Smoke después se acercaría a él, y trataría de darle otro golpe, pero después Bardo lo bloquearía con sus manos en forma de X, así con ese choque se despejaría el polvo, donde Smoke diría, vamos, dame más batalla, aún no uso todo mi poder, apenas es una parte, ante esto todos se impactarían, al igual que Bardo. Donde él diría, maldición, pero después pensaría, ahora que lo dice, es verdad, el canalla no ha usado su forma híbrida, así él recordaría cómo Wolf había usado esa forma, pero después Bardo aumentaría su poder, y después activaría su haki del rey, el cual, junto al haki de armadura de Smoke comenzarían a ser visibles, donde solo se verían una gran cantidad de truenos, a lo que Bardo después daría un fuerte grito, y en eso esquivaría el golpe de Smoke, pero después Bardo bajaría su arma con su pie. Y en eso quedaría frente a frente delante de Smoke, y después Bardo gritaría, impacto de 6 reyes, así Bardo cargaría una gran cantidad de poder en sus manos, y después golpearía a Smoke en su pecho, así Smoke lo recibiría de golpe, y después escupiría sangre, mientras Bardo después aprovecharía esto, y le daría un fuerte golpe en su rostro, así enviándolo por los aires, pero después Bardo se movería a una gran velocidad, y en eso aparecería enfrente de él. Y después con su puño, le daría un fuerte golpe en su estómago, donde Smoke escupiría más sangre, y después rompería el suelo, pero después Bardo lo tomaría de sus cuernos, y en eso lo arrojaría por los aires, y después daría un fuerte salto, y a una gran velocidad aparecería delante de él, pero Bardo volvería a cargar más poder en sus brazos, el cual volvería a ser visible, y después Bardo volvería a gritar, impacto de 6 reyes, pero a diferencia del primero, este sería mucho más poderoso. Y después Smoke lo volvería a recibir de lleno en su estómago, así él daría algunos quejidos de dolor, pero después sería enviado a estrellarse contra el suelo con mucha fuerza, así destruyéndolo por completo, levantando una cortina de polvo, a lo que todos se sorprenderían por la batalla, pero después Ikaros diría, es la segunda vez que mi amo hace un impacto con mucho poder, a diferencia de lo que pasó con ese pirata en la isla Gaimán, mi amo no usó tanto poder. Pero estos dos impactos sí los uso con mucha energía, a lo que Bonnie después diría, si sigue así, ese tonto se quedará sin energía, pero después Issei diría, no sé ustedes, pero a mí me parece que Bardo derrotó a ese sujeto con esos dos ataques, a lo que Bardo después llegaría al suelo, mientras jadeaba mucho del cansancio, donde él diría, rayos, mis energías se están terminando, pero después la cortina de polvo se despejaría, y en eso Smoke estaría en el suelo. Mientras tenía una gran cantidad de sangre, pero después los chicos, junto con los líderes, y el equipo de Bali, se quedarían sorprendidos, mientras Biko diría, no puede ser, ¿acaso lo derroto? Pero después Gasper diría, Bardo Senpai, sí que es fuerte, pero después todos comenzarían a escuchar una risa, donde Bardo después estrecharía la mirada, en eso Smoke se comenzaría a colocar de pie, dejando a todos impactados, pero después Bardo diría, maldición. Pero después Smoke diría, así tiene que ser una pelea a muerte, en verdad, eres el tipo que siempre espere, así él diría, me rompiste algunas costillas, lo que significa que eres alguien en verdad fuerte, bueno, llevemos esto al segundo nivel, así todos se sorprenderían, pero después Smoke comenzaría a gritar, y en eso mientras brillaba en una gran luz y todo temblaba, Smoke pasaría a su forma híbrida, donde tendría una gran parte de su cuerpo lleno de escamas doradas. Mientras también le saldrían garras, así como sus colmillos se hacían más largos, pero también unas grandes alas saldrían en su espalda, mientras su poder también crecía, así todos se sorprenderían, pero también se asustarían, mientras caían de rodillas, a lo que Miguel diría, ese sujeto, ¿cuánto poder tiene aún? Mientras Odín decía, este tipo, ¿cómo fue que Loki lo reclutó? Mientras que el grupo de Bali también estaría nervioso, donde Arthur diría, ese sujeto sí que es un monstruo. No se muere con nada, por su parte Bali pensaría, ¿acaso si usara mi Secret Gear podría disminuir su poder? Así él vería a Issei, y después pensaría, ellos dijeron que no tuvo problemas para golpear a Hyodo Issei en su Juggernaut Drive, lo que significa que ese tipo sí que es peligroso, mientras que Otis pensaría, ahora veo por qué este tipo no quiso unirse a nosotros, en eso Smoke dejaría su mazo, y después diría, ya no necesitaré esa cosa, donde Bardo se sorprendería.
pero después Smough extendería sus alas, y después se abalanzaría sobre Bardo a una gran velocidad, donde Bardo sería tomado por sorpresa, y después Smough le daría un fuerte golpe que lo mandaría por los aires, pero después Smough aparecería sobre él, y en eso lo tomaría de sus piernas, al igual que de su pecho, y después pondría su rodilla, para después azotar a Bardo sobre su rodilla, mientras doblaba su cuerpo, así Bardo gritaría del dolor, al mismo tiempo que escupía sangre. Donde todos se impactarían por eso, mientras Ikaros decía, amo oro, por su parte los líderes estarían horrorizados por eso, pero después Smough juntaría sus manos, y en eso golpearía a Bardo, y lo enviaría a estrellarse contra el suelo, así provocando que todo temblara, donde Smough después se dejaría caer, así Bardo se colocaría de pie, mientras escupía sangre, donde él alzaría la mirada, y después vería a Smough acercarse, donde Bardo se enojaría, así él diría, maldito oro. Pero después él se abalanzaría sobre Smough y comenzaría a darle una ráfaga de golpes, pero Smough los estaría esquivando, y los bloqueaba al mismo tiempo, mientras decía, ¿qué pasa? No sé si soy yo, o es que ya no tienes tanto poder como antes, donde Bardo diría, cállate así él seguiría con su ataque, pero después Smough comenzaría a enojarse, y en eso diría, esto en verdad es decepcionante, estoy comenzando a dudar de ti, donde después Smough le daría un fuerte rodillazo en su estómago. A lo que Bardo escupiría sangre, pero después Smough le daría un fuerte golpe que lo mandaría a estrellarse, así Smough después diría, ya no tienes la misma energía que antes, así él comenzaría a enojarse, y después diría, me estás orillando a matar a tus amigos, así él miraría a los chicos, al igual que al grupo de Otis, donde todos se aterrarían por eso, pero después Ikaros diría, tenemos que ayudar a mi amo, si peleamos todos juntos, quizás podríamos hacerle frente. Pero después vería a Asia, y le diría, no podrías curar a Bardo-kun desde aquí, a lo que Asia diría, sí puedo, pero ese monstruo me dijo que si intentaba hacerlo, de inmediato vendría para matarnos, así todos se asustarían por eso, pero comenzarían a desesperarse, pero después Bardo saldría de los escombros, mientras jadeaba del cansancio, a lo que Smough lo vería, pero después Bardo le regresaría la mirada, a lo que Smough diría, ya te quedaste sin energía, eso me decepciona mucho. Y yo que estaba aferrado a la idea de que tú eres a quien estuve esperando por mucho tiempo, en eso Bardo después pensaría, rayos, ya no tengo más opciones, y no puedo recibir la magia de ellos, porque este tipo de inmediato los mataría, pero también Bardo recordaría a Xebet, y en eso diría, tampoco estaba tan seguro si podría hacerle frente a él con esto, pero esta es la oportunidad para ver qué tan efectivo es, pero en eso, Rosways después diría. Bardo-san, te ayudaremos, todos pelearemos, así ellos sacarían sus poderes, y sus armas, mientras Arthur diría, ¿y qué haremos nosotros Valí? ¿Nos retiramos? A lo que Valí diría, no, así ellos se sorprenderían, y después Valí diría, jamás me retiraré de una batalla, no importa si muero, pero jamás daré la espalda, así ambos se sorprenderían, pero después Otis miraría a Bardo, y en eso ella diría, algo me dice que tienes unas bajo la manga, donde Smough diría, que van a luchar contra mí, ¿acaso no se los advertí? Estúpidos, bueno, al ver como ya estás cansado, matarlos me daría algo de satisfacción, pero después Bardo diría, no, así todos lo mirarían, a lo que Smough diría, no, pero después Bardo diría, nadie me va a ayudar, ustedes quédense ahí, ante esto todos se sorprenderían, pero después Rias diría, Bardo, ¿pero de qué hablas? Así él pondría una sonrisa, y después diría, yo jamás dije que estaba acabado, así él los miraría, y después diría, ¿acaso creen que no hice nada durante el tiempo que no los vi? Ante esto todos se impactarían, mientras los líderes dirían, ¿qué? ¿Pero de qué está hablando? A lo que Kateria diría, Bardo-san, ¿acaso perfeccionó otra de sus técnicas? A lo que Smough después diría, así que tienes unas bajo la manga, espero que no sea algo que me decepcione, así Bardo pondría una sonrisa.